Unidad de aprendizaje, biología, tema 1.7, reproducción celular. Durante este tema analizaremos los aspectos correspondientes a ciclo celular, las características de mitosis y meiosis, así como las de la reproducción sexual y asexual. El ciclo celular se define como los eventos biológicos más importantes durante el desarrollo y vida de una célula. Consta de 4 etapas y el primero de ellos corresponde a la fase G1 o primer crecimiento celular. Inicia con la célula recién formada, la célula hija. Esta tiene la mitad del tamaño de la cual va a alcanzar. Por lo tanto, es importante llevar a cabo el crecimiento para alcanzar el tamaño que debe de tener en su vida. La siguiente etapa corresponde a la interfase y en esta se denomina fase S. La célula que ya ha alcanzado el tamaño que necesita se comienza a preparar para llevar a cabo próximamente la reproducción. Durante esta etapa se va a llevar a cabo la duplicación del material genético. En la siguiente etapa, que corresponde a la fase G2, la célula trata de crecer y debido a esto es que esta fase G2 se denomina como segundo crecimiento celular. Esta célula debe de alcanzar un tamaño mayor para poder reproducirse próximamente. En la fase M o fase de reproducción, la célula lleva a cabo una serie de eventos que le permiten formar dos células a partir de la copia de sí misma. Y durante esto se van a dar diferentes cambios conformacionales correspondientes a la etapa de la mitosis o meiosis, siendo en la mitosis los eventos de profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis corresponde a la forma de reproducción de las células somáticas. Casi cualquier célula de nuestro cuerpo va a estar conformada o va a corresponder a este tipo de célula somática. Su característica principal es que contiene el total de la información genética. Por ejemplo, en la especie humana son 46 cromosomas. Durante estas etapas de la mitosis va a llevarse a cabo diferentes cambios conformacionales en la célula que van a permitir formar dos células hijas a partir de una célula y van a tener características idénticas a ella. Durante la interfase, la célula presenta características comunes y va a llevar a cabo una serie de preparaciones para después reproducirse. Esto corresponde a la fase S del ciclo celular y lo que va a pasar aquí es que el material genético se va a duplicar. Durante la profase, que es la primera etapa de la mitosis, los cromosomas se condensan, es decir, se hacen evidentes, y los centriolos de la célula se dirigen a los polos en forma opuesta para después proyectar unas fibras denominadas uso mitótico. Durante la metafase, el uso mitótico organiza a los cromosomas en el plano ecuatorial, es decir, en el centro de la célula. En esta etapa, las cromátides, que son los brazos de los cromosomas, se separan, como a continuación observaremos. Durante la anafase, las cromátidas se dirigen a los lados opuestos de la célula. Esto es para que se pueda conformar la otra cromátide y de esa manera duplicar los cromosomas que cada una de las células hijas va a heredar. Durante la telofase, que es la última etapa, el uso mitótico se desintegra ya que ha llevado a cabo sus funciones. Se forma la membrana para cada extremo, es decir, conteniendo cada uno de los cromosomas hijos. Esta membrana corresponde a la membrana del núcleo, en el cual se va a alojar al material genético. La membrana celular, es decir, la membrana externa, rodea lo que será cada una de las células hijas sin separarse. Forma una especie de hocho que posteriormente esta membrana va a dividirse para dar lugar a dos células hijas independientes a través de un proceso denominada citocinesis. La meiosis corresponde a la reproducción que llevan a cabo las células que corresponden a los gametos o células sexuales. Estas células tienen la característica de contener solo la mitad de la información genética. Por ejemplo, en la especie humana son 23 cromosomas y da lugar a la formación de óvulos y espermatozoides. En el caso de la formación de espermatozoides se conoce como espermatogénesis. Este proceso inicia en la pubertad y a partir de una célula madre llamado espermatogonio va a dar lugar a dos mitosis sucesivas que va a permitir la formación de 4 espermatozoides.
Este proceso se lleva a cabo cada 72 horas y inicia a partir de la pubertad en el sexo masculino y termina hasta el final de los días de estos organismos. En el caso de la ovogénesis, que es la formación de células sexuales femeninas, empieza la tercera semana de gestación, de tal forma que una niña nace con la cantidad de óvulos que va a tener para toda su vida. En este caso, la célula madre u ovogonio da lugar a la formación de 2 mitosis sucesivas y a partir de un ovogonio se va a formar un solo óvulo. Esto es porque los óvulos tienen una cantidad limitada y se van a liberar cada 28 días uno de ellos. Recordemos que en el caso de la espermatogénesis se está llevando a cabo cada 72 horas. En el caso de los óvulos, como decía, una niña o un individuo del sexo femenino nace con la cantidad de óvulos que tendrá para toda su vida y solo cuando alcanza la pubertad, estos óvulos con la acción y producción de hormonas se van a ir madurando y se van a ir liberando cada 28 días o determinado el tiempo del ciclo menstrual de cada organismo del sexo femenino. La reproducción sexual es un tipo de reproducción que llevan a cabo por lo general organismos superiores dentro del reino Animalia y Plantae, así como también se va a presentar dentro del reino Fungi. Este tipo de reproducción se caracteriza por la participación de 2 células especializadas de organismos de sexo opuesto, un óvulo que contiene 23 cromosomas y un espermatozoide que también contiene 23 de estos. De la fecundación de este óvulo se da el entrecruzamiento de estos 23 cromosomas para formar una sola célula llamada cigoto que tiene 23 pares de cromosomas, 23 aportados por el óvulo y 23 por el espermatozoide. Se forma un nuevo individuo único con características genéticas aportadas por ambas células y debido a esto las características de este tipo de reproducción es que hay variabilidad genética. Como ya vimos, este organismo es único y no va a presentar características genéticas idénticas a otro, solo en el caso de los gemelos idénticos. Requiere células especializadas, como en el caso de los gametos, que ya hablamos del óvulo y espermatozoide, en el caso de los animales. En el caso de plantas, pues sabemos que se encuentra el óvulo y el polen, por decir algunos, y otra característica importante es que debido a ello hay mayor gasto energético, es decir, en los procesos metabólicos que dan lugar a la formación de este embrión. En la reproducción asexual se caracteriza porque no involucra células especializadas, es decir, este organismo forma una copia de sí mismo. Existe una gran variedad de tipos de reproducción asexual. Entre ellas se encuentra la fragmentación, que la llevan a cabo organismos como estrellas de mar. A partir de la ruptura de uno de sus patas ambulacrales se puede generar un nuevo organismo. La esporulación a través de la emisión de esporas, esto ocurre en organismos como los hongos. La gemación, cuando a partir de brotes de masas celulares se da la formación de un nuevo organismo. Esto puede presentarse en tubérculos o en algunos vegetales como los cactus. La reproducción vegetativa cuando se hace presente en organismos como plantas, cuando a partir de un tallo joven se corta y se explanta un nuevo ambiente. La bipartición que se presenta en células cuando a partir de una célula madre se divide en 2 y forma 2 células hijas con características idénticas a ella. Y la partenogénesis que se presenta en organismos como las abejas o en algunos tipos de reptiles, cuando a partir de un organismo de sexo femenino puede llevar a la formación de un nuevo organismo sin necesidad de la célula sexual masculina y forma un nuevo individuo con características idénticas